Hoy tenemos de invitada especial a la doctora Isis Cabrera, especialista en alimentación para la diabetes y la obesidad, y nos va a ayudar a analizar el caso de María José, una mujer de 42 años que a pesar de hacer 2 comidas al día, ayuno de 20 horas, tiene su azúcar en 189 y una hemoglobina glucosilada del 8% sin medicamentos y sin insulina. El problema no solamente es que tiene su azúcar alta, sino que con la alimentación que lleva ha perdido músculo, se siente mal y está sufriendo las consecuencias de no tener un plan de alimentación y mucho menos ajustes personales de acuerdo a su metabolismo. Ve este episodio completo para que identifiques cuál era el problema real de María José, porque ella va a revertir la diabetes no ajustando sus porciones ni acortando el ayuno, sino un elemento más importante. Bienvenido a este espacio donde hablamos de salud metabólica, por qué tu glucosa no baja. Aquí no venimos a buscar soluciones mágicas, venimos a entender el cuerpo, analizar casos reales para así poder regular la glucosa sin medicamentos. Yo soy el doctor Antonio Cota y vamos a comenzar. Muy buen día, doctora Isis. Gracias por estar aquí con nosotros. Le agradezco mucho su tiempo. Ay, claro que sí, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de estar aquí para poder ayudar a todos los pacientes. Vamos a comentar sobre la historia de una paciente que está cometiendo, digamos, entre comillas, varios errores, pero aquí no es ningún juicio contra nadie, simplemente puntualizar y señalar cuáles son aquellos hábitos en alimentación que no le permiten a uno bajar el nivel de glucosa, ¿no? Primero me gustaría que se presentara con nuestra audiencia, su nombre completo, su especialidad y a qué se dedica actualmente. Bueno, yo soy la doctora Marion Isis Cabrera Torres y soy médico familiar. Me especializo en la nutrición de aquellos pacientes con problemas metabólicos, como es la resistencia a la insulina, diabetes, hígado graso. Y bueno, actualmente doy consulta para todos ellos que necesitan como ese empujoncito extra y a aprender a tener una alimentación más real, más consciente, que les sirva para mejorar su salud. Excelente. En tu experiencia, ahora sí que trabajando con personas con diabetes, con obesidad, colesterol, ¿cuál ha sido ahora sí que el principal aprendizaje que has tenido en estos años? El principal aprendizaje es que todos los cambios que es necesario que se ajusten a cada uno de los pacientes tienen que ser progresivos. No pueden ser de un día para otro porque no son sostenibles. A lo mejor si te gusta comer 5 veces al día y así lo haces, de un día para otro no vas a comer 2 veces al día o no vas a hacer un ayuno muy largo, sino que todos aquellos cambios tienen que ser sostenibles y tienen que adecuarse a tu estilo de vida, no tú a los cambios que alguien te venga a imponer. Correcto, es lo que normalmente yo le digo a las personas. El tratamiento que yo te voy a dar es ajustado a tu estilo de vida y no al revés. Por eso a veces uno hace demasiadas preguntas. ¿A qué hora duermes? ¿En dónde trabajas? Etcétera, etcétera. La alimentación es un pilar de la salud, ¿no? De eso no hay duda. El problema es que la gente el día de hoy no es consciente de lo que come, ni siquiera presta atención qué es lo que está poniendo en el plato, ¿no? Y hay personas que dicen, yo como bien, pero realmente ni siquiera saben qué están comiendo. Yo no como mucho y a veces son porciones bien grandes. Yo no como poquito y realmente ves el plato y es muy poquito, ¿no? Porque uno no es consciente de ello, ¿no? ¿A qué nos referimos con y qué tan importante es la alimentación consciente y cómo lo has trabajado en las consultas que has tenido? Bueno, la alimentación consciente es eso, estar presente en el momento que estás tomando tus alimentos, ¿no? Como bien dice usted, saber qué tantas porciones, bueno, qué tanta cantidad estoy comiendo y qué alimentos estoy eligiendo. Entonces, el ser más consciente va de la mano con aprender y conocer. No se puede estar consciente simplemente porque estás sentado a la mesa y viendo los alimentos, sino que tengas una educación real de qué es lo que estás comiendo. Le estoy poniendo fibra, le estoy poniendo proteína, le estoy poniendo Correcto. grasa. No se trata de que seas un experto, sino que conozcas lo que estás comiendo para que cuando te sientes digas, ok, estoy alimentando a mi cuerpo, no nada más estoy comiendo porque tengo hambre. Exacto, exacto. Y también estar consciente de cómo se siente tu cuerpo con esa alimentación, ¿no? Porque bueno, uno ve información, baja el carbohidrato, come así, haz ayuno y pues tú lo haces, pero nunca, digo, muchos pacientes no se ponen a reflexionar sobre si eso está bien para mi cuerpo o no, ¿no? Porque no solo es el que pones en tu plato, sino cómo te hace sentir, ¿no? El problema es que las personas el día de hoy no saben, digamos, comer saludable y en cierto sentido dirigen todas sus acciones a comer sano.
a pesar de que esa comida, entre comillas, sana, no le esté dando buenos resultados, ¿no? Esto es esencial, porque cuando le preguntamos a María José, ¿tú quieres comer sano o quieres comer de una forma que te dé buenos resultados? Porque muchas veces uno se obsesiona con lectura de etiquetas, porciones, cantidades, etcétera. A pesar de ello, tú estás viendo que no estás teniendo un buen resultado. Tu azúcar sigue alto, arriba de 100, y eso te debe de alertar que probablemente ese no es el camino correcto. Además, comiénzate a preguntar, ¿qué es comer sano? ¿Qué es comer saludable? Porque si tú me dices es quitar harinas, las porciones, las verduras, y únicamente hablas del plato de comida en sí, pero no hablas acerca de tu metabolismo, tus preferencias, tu rutina, entonces estás equivocado. Comer saludable va de la mano que tengas una buena relación con la comida y que no te autocastigues, porque esta es nuestra primera impresión. María José no está comiendo sano, se está autocastigando y por eso el azúcar no baja. Continuemos analizando el caso, porque ella va a revertir su diabetes no ajustando las porciones, sino un elemento más poderoso. Quizá también la confusión viene de que yo voy a empezar a cuidarme, primero quito harinas, ¿no? Comer saludable no es quitar azúcares, ¿no? Va más allá de ello. ¿O qué opina usted? Y comer saludable no significa restringir ciertos alimentos, significa conocerlos, ¿no? Entonces, si definitivamente quito todas las harinas, pues bueno, a lo mejor de manera eventual voy a verme una mejoría en mi salud o voy a ver una pérdida de peso, disminución en mi glucosa, pero no va a ser algo que vaya a permanecer en el tiempo porque no es únicamente quitar harinas. Entonces, y no es quitarlas para siempre, además, ¿no? A lo mejor en un momento dado necesitas Sí. disminuir un poco su consumo, pero no significa que nunca más lo vayas a volver a hacer, sino que significa que realmente estés consciente de qué estás consumiendo todos los días y cómo vas a combinar tus alimentos de acuerdo a cómo te sientas. Hoy tengo más hambre, hoy tuve más, Correcto. un poco más de sedentarismo, a lo mejor no voy a consumir tanta cantidad de comida, pero cómo me siento ese día. Si tú tienes diabetes, prediabetes, glucosa alta o estás en riesgo, este mensaje es para ti. El próximo 18 de julio del 2026 en la ciudad de Tijuana tendremos el primer Congreso Internacional de Diabetes para pacientes, donde vas a entender qué está pasando en tu cuerpo y cuál es el tratamiento más efectivo sin medicamentos y sin insulina para regular tu nivel de azúcar. Además de conocernos en persona, podrás conectarte de las personas correctas, miembros de la comunidad Sugar Care que están en el mismo camino que tú y que te van a impulsar para que logres tus resultados. Esto no es una conferencia más, es una experiencia diseñada para transformar tu salud. Tú vas a llegar al congreso siendo una persona, pero vas a salir siendo totalmente otra. Regístrate enviando un mensaje al número que ves en pantalla vía WhatsApp y te dejo la página de registro en la descripción de este video. Es un evento híbrido en línea y presencial. Ojo, tenemos cupo limitado en los lugares presenciales, así que aparta tu lugar en cuanto antes. Además, al registrarte tendrás descuentos exclusivos de hasta el 40% en hospedaje, ayuda para logística, transporte al aeropuerto o a la línea con Estados Unidos y pases médicos para que no hagas 4 horas de fila intentando cruzar a Estados Unidos. El congreso se llevará a cabo en el Hotel Quartz New City Medical Plaza en la ciudad de Tijuana. Asegura tu lugar y nos vemos pronto en el evento más importante para las personas que viven con diabetes. Correcto, no es ya lo voy a eliminar por completo, ¿no? Y es una pregunta que yo les hago en las consultas y en los programas. ¿Qué significa para ti evitar? Y curiosamente, para la gente, evitar un pastel, evitar una fruta, evitar harinas es eliminar. Y son palabras diferentes. Evitar no es sinónimo de eliminar, ¿no? Y eso también parte de los miedos, preocupaciones que uno va aprendiendo por tanta información que pues también hay en internet, ¿no? Porque no se trata de llevar una alimentación restrictiva. Bien, para el día de hoy vamos a analizar una forma de alimentación que no es para nada saludable y primero te voy a compartir la historia de María José. Ella tiene 42 años, es un caso real. Tiene su azúcar en 189, su hemoglobina glucosilada en 8%, no toma medicamento y no usa insulina. No porque el doctor no se lo haya prescrito, por supuesto que se lo prescribieron, pero está cerrada totalmente a no tomar medicamento, por diferentes razones, ¿no? Doctor, es que yo quiero revertir la diabetes tipo 2. Ok, excelente. Hago 2 comidas al día, pero he bajado mucho de peso. Actualmente peso 40 kilogramos y no puedo recuperar músculo y por más que le quité harinas y hago ayuno y me esfuerzo y vinagre y todo lo demás, el azúcar no puede bajar por completo.
¿Qué tan común es que veamos estos casos? Es de lo más común. Sobre todo cuando, bien dice, están bombardeados de demasiada información que está desorganizada y además no está aterrizada a tu caso en particular, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien te recomendó X solución que le funcionó, pero en Sí, tu caso se tiene que adaptar. Entonces, esto es de lo más común, que le tengan miedo a la comida, le tengan miedo a comer carbohidratos y bueno, como por todas partes están, no los comas, los eliminan por completo y además de que no logran bajar su glucosa, también en muchas ocasiones pierden mucho peso y no pueden recuperarlo, porque no saben en correcto. qué momento deben ajustar esos carbohidratos y seguirlos consumiendo y cada vez los restringen más y cada vez su glucosa está más alta. Correcto, someten a su cuerpo a un estrés constante porque revertir la diabetes tipo 2 no es comer poquito, revertir la diabetes tipo 2 no es eliminar harinas, es tener un plan integral que va más allá de la comida y un plan que se ajuste de acuerdo a tu metabolismo o bien una personalización. Muy bien, si alguna persona que aquí nos está escuchando quiere tener una consulta con usted, ¿cómo sería la forma? A dónde escriben o cómo se comunican? Bueno, nos pueden dejar un WhatsApp en el número que les dejamos aquí en pantalla y de ahí les pueden dar la información sobre las consultas. Las consultas actualmente son en línea, entonces ya ahí platicaríamos sobre algunos aspectos de tu vida y demás para darte un plan personalizado y poder comenzar tu transformación. Por eso te comparto el caso de María José, de 42 años, mujer, azúcar en 189, glucosilada en 8, a pesar de 2 comidas al día y estar comiendo bien, como ella dice, ha bajado de peso, pesa 40 kilogramos, no puede recuperar músculo y peor, no puede bajar su nivel de azúcar, ¿no? Con 189 y esa glucosilada, si se mantiene así, va a haber problema, riñón, ojos, corazón y las complicaciones que tú que me estás escuchando seguramente ya sabes asociadas a la diabetes tipo 2, pero eso se puede revertir. Necesitas una estructura, una guía y un plan personalizado de acuerdo a tu metabolismo. Cuando uno investiga un poquito más, en el caso de María José, ella nos dice, ¿no? Un desayuno, ¿qué es para usted? Recuerda que hace 2 comidas al día, siguiendo el caso que te acabamos de exponer, ¿no? 2 comidas al día. ¿Qué come? 2 huevos con medio aguacate y ensalada. Ok, ¿qué más? No, pues una taza de café. ¿Qué le pone? No, pues nada, no es café negro. Ok, ¿y qué más? Pues yo esperando, digo, a lo mejor te vas a quedar con hambre, has bajado mucho de peso. No, pues nada más, doctor. 2 huevos, medio aguacate y ensalada. Ese es el desayuno de esta paciente. Doctora Isis, analizando la alimentación que lleva, ¿cuáles serían algunos puntos buenos de ese desayuno? Bueno, el punto bueno es quizá que le está agregando proteína, dos ¿Ok? huevos para su peso, está perfecto. La grasa, aunque es bastante, bueno, también está bien porque tiene que llenarse. El aguacate es un buen alimento, pero aunque lo está comiendo en una cantidad que, bueno, que no considero correcto. Y lo Ujú. otro, pues creo que La son los ensalada, puntos buenos, dijo, dos doctor. Sí, la huevos con ensalada. aguacate y ensalada, ¿no? Sí, la ensalada no lo Correcto. vería como un punto bueno como tal, Ok. porque realmente no está aportando nada, ya requiere de otras cosas, ¿no? Correcto. Puntos buenos, a lo mejor pues no hay azúcar, no hay tortilla, no hay pan, sí, probablemente. ¿Y cuáles serían los puntos malos? Digo, porque 2 huevos con aguacate y ensalada, yo esperaría que el azúcar esté en 80, 90, pero no es el caso, tiene 190, recuerda. Que esto indica nuevamente que no es solamente quitar carbohidratos, ¿no? Porque ella no come carbohidratos, pero el azúcar no le baja. Entonces tiene que haber algo más. Aquí llama la atención un punto bien importante. No solamente es carbohidratos el problema, porque si fuera eso, toda la gente con diabetes únicamente quita carbohidratos, quita harinas y el azúcar baja, pero eso no sucede. Esto quiere decir que no solamente es la cantidad de azúcar que ingresa al cuerpo a través de la comida, sino que en el fondo hay un desequilibrio metabólico que no se corrige quitando carbohidratos. Probablemente tú has escuchado el hígado graso, la autofagia, la microbiota, el cortisol, y quizá estás buscando un remedio mágico que jamás va a existir. O probablemente estás cometiendo este error. Si yo aprendo más, voy a tener más herramientas para solucionarlo. Cuando la solución está justamente enfrente de ti, que lo vas a descubrir más adelante. ¿Cuáles serían los puntos malos de ese desayuno? Entre comillas. Bueno, malo, definitivamente le hace falta fibra vegetal y eso ¿Ok? muchas veces lo confundimos con la ensalada, ¿no? Entonces, no tiene verduras, no hay verduras y eso
le permitiría sentirse más satisfecha y aparte es Pregunta, necesaria para su nutrición. pregunta. Aquí hago una interrupción porque hay gente que nos está escuchando y debe de pensar, ¿no? Pero la ensalada es verdura. Bueno, normalmente cuando a nosotros nos dicen yo como ensalada, ¿a qué se refieren? ¿A qué se refieren? A lechuga, espinacas, arúgula, pepino y a jitomate tal vez, y es lo que consideran la ensalada o como consideran la verdura. Correcto. En- Y lo que uno observa en la práctica diaria cuando nos dicen como muchas ensaladas, eso casi casi es sinónimo de no estoy comiendo verduras o no estoy incluyendo fibra. No siempre, ¿eh? Porque hay personas que sí le meten bastante fibra vegetal. Entonces, de los puntos malos, falta fibra. ¿Cuál otro sería? Y definitivamente para el caso de ella faltaría un poco de carbohidrato. Digo, a Correcto. pesar de que ella los ha quitado todos, su glucosa sigue muy alta. En el caso de ella hace falta carbohidrato complejo y bueno, saber en qué momento incluirlo y en qué cantidad. Correcto. Y bueno, muchas veces yo recomiendo juzgar las acciones por el resultado, ¿no? Si has quitado carbohidratos, ¿cómo te ha ido? El azúcar sigue alto. Entonces, ¿por qué no vas en la dirección contraria? ¿Por qué no comienzas a reintroducirlos? Pues porque hay cierta preocupación, ¿no? Cierto miedo a que la glucosa me suba, ¿no? De ahí la importancia de avanzar con una guía, con un plan estructurado, midiendo ahora sí que tus cantidades, checando los picos de azúcar, porque no se trata de que lleves una dieta restrictiva, ¿no? Entonces, 2 huevos con aguacate y una ensalada. En el caso de ella, probablemente es poca proteína, poca fibra, no hay nada de carbohidratos. Y por eso tiene el azúcar en 190. Ok, ese es el desayuno. Y luego la comida en la tarde. No, doctor, yo como pollo, 150 gramos, con medio aguacate y más ensalada. ¿Cuáles serían los puntos buenos de esta comida para esta paciente? El punto bueno sería nuevamente su proteína, por lo que veo no la deja, entonces la proteína sería un punto bueno. La grasa pues, es de buena calidad, aunque la porción está un poco grande y igual nada más, su proteína creo que son los puntos fuertes en sus comidas, ¿no? Y dijo nuevamente la ensalada. Y cuando uno le pregunta, pues la verdad es que mi desayuno y mi comida casi siempre es lo mismo. Eso también es un error, porque no está incluyendo variedad en su alimentación. Y yo entiendo que a veces uno se le acaban las ideas. Ya no sé qué más comer, si esto sí, si esto no, porque estoy confundido, me conviene, no me conviene. Por eso la importancia de una personalización, una consulta, un programa, una estructura para que tú te apoyes. Porque en este caso, comiendo proteína y grasa en pequeña cantidad, quitando carbohidratos, 2 comidas al día, el azúcar no baja. Entonces quiere decir que probablemente no es por ahí, ¿no? ¿A qué nos referimos, doctora Isis, con variedad en la alimentación? Variedad significa que, bueno, que comas diferentes vegetales, que comas Ujú. diferentes proteínas, que tus grasas sean de diferentes fuentes y sobre todo que lo disfrutes, ¿no? Esta variedad significa que no siempre van a ser huevos estrellados, ¿no? Pueden ser huevos revueltos, huevos tibios, pastel de huevo, o sea, tratar de innovar un poquito en tu cocina para que, como bien dijo usted, no sea monótono y no que todos los días como lo mismo porque así me voy a cuidar. No, pues no puedes comer toda la vida así, te vas a aburrir y eventualmente eso no te va a servir. Correcto. Ahora bien, estamos revisando los macronutrientes del desayuno y la comida. Aquí no le hemos preguntado a la paciente a cuánto aceite usa, la sal, el agua, condimentos, test, porque también es importante, ¿no? De lo que ella nos dice, azúcar en 189, el glucosilada en 8%. María José, mujer de 42 años, hace 2 comidas al día, ha bajado de peso, actualmente pesa 40 kilogramos y sigue haciendo demasiado ayuno. De hecho, ¿qué opina de la ventana de ayuno que tiene ella? Son 2 comidas al día, para su caso en particular. Bueno, para su caso en particular, definitivamente tiene que disminuir esa ventana de ayuno, porque el ayuno es muy bueno, nos sirve, es una herramienta, pero hay que saberlo personalizar. Depende de cada uno de nosotros qué tanto ayuno necesitamos. Entonces, en el caso de ella, bueno, restringir esa ventana de alimentación en este caso también le está provocando que no pueda recuperar el peso. Entonces, sumado a que no come lo suficiente ni lo Correcto. necesario, pues es muy complicado recuperar el peso de esa forma. Entonces ella hace 2 comidas al día
Nada de carbohidratos, hace mucho ayuno intermitente. ¿Qué le está pasando? Se está desnutriendo. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que, por qué un paciente, por qué una persona sigue con la misma alimentación, sigue con el mismo ayuno, a pesar de que ve a su cuerpo deteriorarse? Estoy perdiendo músculo, estoy adelgazando mucho, me siento cansado, me siento cansada, me levanto muchas veces a orinar por la noche, el azúcar sigue alto y siguen igual, siguen desnutriéndose de esa forma. No está mal hacer 2 comidas al día y ayunos intermitentes largos y bajarle mucho a la cantidad de carbohidratos. Hay personas que lo tienen que hacer, pero esto no es el caso de María José. 2 comidas al día, ayunos largos, quitar por completo el carbohidrato le está saliendo contraproducente. Aquí la clave es que tú encuentres tu fórmula ganadora. Dieta baja en carbohidratos, dieta keto, ayunos cortos, ayunos largos e ir identificando qué es lo que funciona para ti en relación a los objetivos que estás buscando y por supuesto a tu tipo de metabolismo. Y no es que tengamos metabolismos diferentes tú y yo, el metabolismo funciona exactamente igual, pero está programado diferente porque vivimos diferente. Por lo tanto, tu alimentación y tu ayuno debe ser personalizado. Eso es lo que trabajamos nosotros en nuestro programa metabólico de 8 semanas. Te puedes escribir el número que ves en pantalla y te dejo en la descripción el enlace de registro. De esta forma te vamos guiando para que tú identifiques cuál es tu fórmula ganadora, tengas el resultado que buscas sin efectos colaterales de un tratamiento que a lo mejor no es el adecuado para ti. Probablemente la confusión, ¿no? Tanta información que uno busca, seguimos todos los consejos que hay por ahí y parte es pues la preocupación, ¿no? Yo quiero bajar mi azúcar y me voy a esforzar tremendamente para lograrlo. Te recuerdo, en el caso de ella, María José nos dijo, yo no quiero usar medicamento, ¿no? Ni quiero usar insulina. Y no es que esa postura esté mal, pero detrás de esa postura probablemente se esconde una exigencia muy alta con uno mismo, ¿no? Yo puedo sola, yo puedo sin medicamento, yo soy fuerte. Tomar medicamento de insulina significa que yo no puedo sola, significa que estoy débil o quizás significa que estoy enferma. Entonces, esas creencias a muchas personas les pasa, por eso estamos haciendo este video, que también va en relación al cortisol, empujan a que te esfuerces en extremo y más allá del beneficio que pueda tener cuidar tu comida, como es tanto el ímpetu, tanta la energía, es muy intenso lo que estás haciendo, eso sale peor que la misma diabetes, ¿no? Ahora sí que el remedio a veces sale más caro que el tratamiento, ¿o no has visto casos así? Sí, definitivamente que además de limitarse tanto en la comida, esa autoexigencia que uno pone en sí mismo, esa forma de que, como usted indicó, ¿no? Yo voy a poder, yo tengo que poner el esfuerzo, porque ya me dijeron muchas veces que me tengo que esforzar, que tengo que hacer el intento, que todo recae en mí, ¿no? Pero al mismo tiempo, a lo mejor no he buscado ayuda, simplemente la información que me llega, ok, lo voy ajustando porque yo puedo sola, yo puedo solo. Entonces, al momento de no buscar ayuda, muchas veces hago cosas que aunque son saludables, a lo mejor en mi caso no lo son. Y aparte estoy esperando que eso funcione, eso me estresa más porque aparte el número no baja, sigo bajando de peso. Entonces, pues claro que eso condiciona un problema de estrés, de cortisol, que a largo plazo también te ayuda a que sigas bajando de peso. Correcto. Y bueno, mucha gente diría, bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ella, no? María José. Y estaríamos en un error si le recomendamos directo, métele más carbohidrato, métele más proteína, acorta el ayuno. No, porque el primer paso es cambiar la percepción del problema y qué es lo que ella quiere lograr. Porque si te fijas, tú que me estás escuchando, ella, María José, está dirigiendo su vida para bajar el azúcar, pero no está dirigiendo su vida para vivir la vida que quiere. Y cuando uno se esfuerza tanto con el azúcar, ahora sí que en el eje central, en el centro, está la glucosa, está la diabetes. Entonces ella se está dejando controlar o se está dejando guiar por el azúcar y la diabetes, cuando eso no debería ser así. Te lo digo en otras palabras, tiene que reconciliarse con su cuerpo. Tiene que conectarse. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te he hecho sentir con lo que yo he hecho? ¿Has bajado de peso? Ay, discúlpame, me exageré con el ayuno. Estás orinando muchas veces, te da hambre, te da antojos, etcétera. Hay un cumpleaños y te castigas porque tú no puedes comer, tú no debes comer. Momento.
dejar eso atrás. Yo en este momento deseo no usar insulina, deseo no tener esto, correcto, pero es un deseo que no se va a cumplir el día de hoy. A lo mejor se va a cumplir en 6 meses o en un año. En este momento, a pesar de que son mis deseos, yo tengo otras necesidades y me voy a enfocar en esas necesidades. Con el tiempo probablemente sí se logre ese deseo, probablemente no. Entonces ella se está desnutriendo, ¿no? 2 comidas al día nada más. El ayuno, por cierto, no es de 14 horas, ni de 16, ni de 20, ni de 12. El ayuno es lo que tu cuerpo necesita. ¿Y cómo sabes qué es lo que tu cuerpo necesita? Tu cuerpo mismo te lo va diciendo. Por eso tienes que conectar contigo mismo. Por supuesto que también hay indicadores bioquímicos, estudios de laboratorio y todo lo demás, pero lo más importante sigue siendo tu cuerpo, que es parte de la alimentación consciente, ¿no? Y aquí hablamos probablemente de la relación que tienen con la comida. ¿Cuál será la relación que tiene con la comida esta paciente, María José? Bueno, yo creo que lo principal que tiene es eso de estar vigilada todo el tiempo, ¿no? Como la policía de la Ok. comida. Si como el pastel, si me tomo el chocolate, me como el chocolate, me como un dulce, alguien me va a estar vigilando, entonces te sientes como vigilada, pero por ti misma, ¿no? Por esa policía de la comida, esto no puedo, esto no debo. Entonces tú misma te estás vigilando todo el tiempo de no comer cosas que te hacen daño. Y bueno, posteriormente, digo, habría que preguntarle a María José, ¿no? ¿Cómo te sientes después de comerlo? Si llegas a consumirlo, a caer en la tentación, ese sentimiento que también te invade, ¿no? El sentimiento de culpa, de por mí no estoy bajando la glucosa, por eso no puedo subir de peso. Entonces, esa relación definitivamente es sentarte a comer y que tu cuerpo vea la comida como algo malo, no lo vas a Ok. disfrutar porque ni siquiera te gusta lo que estás comiendo. Me da mucho gusto que hayas llegado a este punto del video porque te voy a poner un alto. La diabetes tipo 2 no se revierte comiendo poquito, ni prohibiendo alimentos. Ya no puedo comer pastel, ya no puedo comer arroz, ni pesando la comida, 80 gramos de pollo, 30 gramos de carbohidrato, ni quitando las harinas refinadas por completo. La diabetes tipo 2 se revierte cuando tienes un plan integral enfocado a corregir tu metabolismo. Y ya viste en este episodio que quitar harinas no lo va a hacer. Necesitas otras intervenciones. Una de ellas es cuando tú dejas de desquitarte con la comida. Ese es el problema real de María José. No es las porciones, no es las harinas, pero está en una constante batalla contra su metabolismo, contra su cuerpo, contra su azúcar. Y al no ver resultados que le agraden, ¿qué es lo que ella siente? Culpa, frustración, impotencia, y eso lo lleva no a ser más disciplinada, a autocastigarse, porque hay una diferencia. Si tú sientes que estás en lucha constante con la comida, estás muy confundido o confundida sobre qué comer, puedes agendar una consulta con la doctora Isis al número que ves en pantalla. Ella va a revisar tu caso, evalúa tu metabolismo y te da un plan de alimentación personalizado de acuerdo a tu estilo de vida, de acuerdo también a tus preferencias. Y no solo eso, la doctora Isis va más allá, te va a enseñar para que tú día con día vayas mejorando tu alimentación y no solo te enfoques en seguir un menú. De esa forma mejora la relación con tu cuerpo, con la alimentación, dejas de estar presionado o presionada sobre qué comer, comer poquito o no voy a hacer esto, porque así no lo vas a revertir. Correcto, y de ahí viene pues la decisión, ¿no? De comer poquito porque quiero bajar mi azúcar, pero sin prestar atención a lo que te está diciendo tu cuerpo, que a veces es lo más importante. Entonces ella se está desnutriendo, 2 comidas al día. Doctor, es que yo como bien y como balanceado. Comer balanceado no es hacer dieta al extremo. Comer balanceado no es una dieta restrictiva. Balanceado significa balanceado. Cuéntame aquí en los comentarios qué entiendes tú por un balance, por un equilibrio. Yo lo entiendo como todo a su medida, ¿no? Los carbohidratos no son malos. Pregunta doctora Isis, si una persona tiene este problema, azúcar alta, ha bajado de peso o probablemente no pueda bajar, que es el otro extremo, aunque ahorita nos estamos enfocando en las personas que no pueden subir de peso. Llega una consulta de nutrición, en el caso, pues contigo, ¿no? Que es diferente del sistema tradicional, donde te dan un menú, 5 comidas, colaciones, pésala con la báscula y hazle así, y haz el mandado. Y cada semana yo te digo qué hacer. Come aunque no tengas hambre, porque así no trabajamos acá en Sugar Care.
¿Cómo se trabaja con estos pacientes? Bueno, primero conocerte, conocer qué te llevó a esto. ¿Ok? Eso es muy importante porque tenemos que también trabajar como esa parte de hacerte consciente. ¿Por qué estás comiendo así ahorita, no? Entonces, y después, bueno, ¿qué objetivo tienes? Ya comes Aquí así. voy a interrumpir porque eso es bien importante, ¿no? Cuando yo les pregunto a las personas, ¿hace cuándo tiene diabetes? No, pues hace 10 años. ¿Qué pasó hace 10 años? No, nada, no, tuvo que haber un detonante. Hace 10 años comencé a bajar de peso. Hace 10 años comencé a subir de peso. Pues, ¿qué pasó? Y uno se va al detonante porque probablemente por ahí esté la raíz del asunto. Adelante, entonces, esa es una. Lo segundo, Bueno, conocerte cómo llegaste ahí, ¿ok? conocer ahorita qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y por qué lo haces también es muy importante porque, como te explico, esto es de acuerdo a ti, se ajusta a ti. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? Y de esa manera voy a haciendo los ajustes, depende de tus creencias, eso es muy importante. Y bueno, poco a poco irte enseñando. Para mí, la parte de la consulta es muy importante, enseñarte sobre los alimentos. No nada más decirte, "Ah, ok, aquí está un cuadrito, 7 días, algunas opciones y cómelo, ¿no? Que tú sepas por qué te estoy diciendo que comas eso, este ejemplo, y mira, no es totalmente estricto. Si tú ese día no quieres comer huevos, bueno, no comas huevos, pero para eso es Ok, importante explicarte el por qué, ¿no? Entonces, pues básicamente es una parte educativa para que tú ok. aprendas también qué puedes, qué debes, en qué cantidades y también hacerte consciente de cuando comes, ¿no? A lo mejor en un principio te puedo decir, come calabacitas. Y tú dices, bueno, lo intentaré, me gustaban. Pero ya que comienzas a comerlas, pues a lo mejor de ninguna forma te pasan. Bueno, pues habremos de cambiarla, no tienen que ser calabacitas, ¿no? O a lo mejor no te sientes bien, te distiendes, bueno, habremos de cambiarlas y poco a poco ir ajustando hasta que puedas comer calabacitas. Entonces, es un proceso y bueno, de esta forma es que vamos logrando los resultados poco a poco mientras tú vas haciendo esos cambios. De acuerdo al objetivo que uno tenga, ¿no? Habrá personas que quieren bajar azúcar, hay quienes quieren subir de peso, hay quienes quieren bajar de peso, y eso pues hay que irlo ajustando de acuerdo al objetivo, ¿no? Y de acuerdo también pues a las creencias que ya nos comentó aquí la doctora Isis, ¿qué te empuja? ¿Qué te motiva? Hasta, yo quiero bajar mi azúcar, correcto, pero no podemos dirigir todo a bajar ese numerito, ¿no? Al final de cuentas el azúcar es un número, es un dato de tu metabolismo, pero no es tu vida. Entonces es bien importante conocer tu vida, a dónde le tiras, cuál es tu meta de aquí a 6 meses, un año, porque tus preferencias, tus gustos, tus horarios, porque con base a eso, inclusive un poquito más allá, cómo funciona tu riñón, cómo está la tiroides, qué medicamentos tienes, porque con base a eso se va ajustando tu plan de alimentación. Y vaya, no es una dieta tal cual, ¿no? Es un estilo de vida, ¿no? Porque a veces las personas dicen, ya voy a iniciar la dieta. ¿Qué opina de esa palabra, dieta? Híjole, dieta creo que es la primera palabra que hay que borrar cuando empezamos estos cambios, porque pues no es una dieta, no estamos restringidos de nada, ¿no? Y aparte lo utilizamos como un castigo. Digo, aunque la palabra Así es. dieta tiene su significado, el significado que nosotros le damos es un castigo, estoy como reducido a esto, ¿no? Entonces, no estamos a dieta, estoy ajustando mi alimentación, estoy aprendiendo a comer diferente y se acabó, o sea, no pasa nada. Hoy no pude comer lo que la doctora me recomendó. Bueno, no pasa nada. Vas a volver a reiniciarlo al rato, mañana, y bueno, volvemos a empezar, ¿no? Como en el caso de María José, de 42 años, mujer, azúcar en 189, glucosilada en 8%, dos comidas al día, come bien poquito, nada de carbohidrato, se está desnutriendo y el azúcar no baja. Entonces, ¿qué hago? Más dieta, ¿no? Menos carbohidrato. ¿Qué hago? Más ayuno. ¿A qué te suena? ¿No te suena como a castigo, en cierto sentido? ¿Por qué te lo digo? Porque hay muchas personas, así como ella, como en este caso que estamos compartiendo, sienten culpa. Es que tengo que ser más disciplinado. Es que tengo que hacer más ejercicio. Es que yo ya sé que no debo comer pan. Y cuando uno siente culpa, ¿qué viene después de la culpa? Pues el castigo, porque no lo hice suficientemente bien. Y no se trata de eso. Por eso te digo que el primer cambio que ella tiene que hacer es reconciliarse con su cuerpo, reconciliarse con la comida y a partir de ahí construir un plan. Por supuesto que si ella se acepta, el azúcar le va a bajar, pues no, es el primer paso. Pero eso va a dar entrada
a las demás intervenciones que ella necesita, no que desea, que ella necesita para estar mejor. Si tú tienes diabetes, prediabetes y te gustaría entender qué es lo que está pasando, por qué no logras tu resultado, quiero invitarte a que participes en este programa, tu podcast Salud Metabólica. Únicamente tienes que registrarte en nuestra página, enviar tu historia, nosotros nos comunicamos contigo y en estas sesiones analizamos tus hábitos, tus patrones, tus bloqueos, aciertos y errores para que tengas un camino más claro de tu situación y ajustes los cambios que estás haciendo para que logres el resultado. Mi interés es compartir historias reales con el mundo, porque estos temas se tienen que poner sobre la mesa. Por mucho tiempo yo he grabado videos y he compartido información, pero ahora es tiempo de que la misma gente que lo padece lo comparta, porque el sistema tradicional te va a dar únicamente medicamentos y no va a intentar revertir o curar una enfermedad que es potencialmente curable. Y todo parte de ahí, ¿no? Entonces, la dieta, ¿a qué lo asociamos normalmente? A un castigo, a no voy a comer esto, a no voy a comer lo más rico que hay en el mundo, no voy a comer en restaurantes, me voy a morir de hambre inclusive. De hecho, ¿qué pasa cuando una persona dice, voy a hacer 3 comidas al día, pero como que tengo hambre, me quedo con hambre? Y normalmente hay de dos, o le damos rienda suelta a eso, o nos castigamos. Tengo hambre y me tengo que aguantar. ¿Qué opina de ese asunto? Bueno, definitivamente sí es el no, el estar desconectado. Estar desconectado, si tu cuerpo tiene hambre, bueno, pues en este momento comeré, ya que tengo hambre, ¿no? Pero tengo que revisar entonces qué estoy haciendo en las comidas anteriores. A lo mejor estoy reduciendo mucho la cantidad de algunos macronutrientes de mis comidas y pues claro que no me quedo satisfecha, ¿no? O a lo mejor todavía no estoy lista o listo para hacer un ayuno más largo y yo me estoy forzando a hacer el ayuno más largo porque quiero tener más resultados y no funciona así. Porque entre más me castigue yo o lo vea como un castigo o me aguante esa hambre, bueno, pues cuando vaya a comer o cuando llegue ese atracón a medianoche que no pudiste contener el hambre, pues va a ser peor. Todo lo que no te comiste a esa hora que tenías hambre, te lo vas a comer en el momento que ya no puedas controlar ese impulso. Correcto. Y bueno, ya para terminar la entrevista que hemos estado desmenuzando el caso de María José desde un ángulo diferente, ¿no? Porque a lo mejor uno espera. ¿Cuántos gramos de proteína le van a ajustar? ¿Cuántos gramos de carbohidrato? Pero para que se fijen que el enfoque es diferente, ¿no? Es más profundo. Buscamos un cambio de identidad y que ese cambio de identidad que tú hagas te dé el resultado que tú estés buscando como una consecuencia. En cierto sentido, María José ha estado persiguiendo bajar la glucosa y en ese camino de estarlo persiguiendo ha tenido problemas. Por más que lo persigue, más sube el azúcar. Y a veces hay que dejar de pelear con tu cuerpo. Hay que dejar de luchar con tu cuerpo. Para la gente que nos escucha, que está intentando mejorar su alimentación, ¿cuál sería un consejo que usted les daría? Bueno, lo más importante sería que si has implementado cambios y no has visto los resultados que tú quieres, buscar ayuda, buscar un guía, puede ser conmigo, con cualquier profesional que tú te sientas cómodo, y es importante que se adapte a tus necesidades. Si llegas con alguien y te dicen, esto es, y es un cuadro y no hay para dónde, la verdad es que vas a terminar en lo mismo, ¿no? Entonces, buscar ayuda donde te sientas cómodo y te ayuden a alcanzar tus objetivos poco a poco y durante el proceso te acompañen para que no estés solo Ok. y sepas cómo ir haciendo esos cambios. Y que te enseñen además, ¿no? Porque si no te explican nada y solamente come esto y esto es así, literalmente, y te chingas. No, si no tienes hambre, te lo comes. No, tiene que haber una reconciliación con tu cuerpo, ¿no? Y sí, encontrar información en internet, intervenciones aisladas, te puede ayudar bastante para avanzar, pero no va a ser suficiente para que corrijas el problema de fondo. Y puede que ni siquiera el problema esté en la comida. ¿Tú crees que después de lo que platicamos, María José, azúcar casi en 200, su problema sea la comida? Seguramente vas a decir que no, pero antes de ver este episodio, lo hubieras pensado que sí. Gracias, doctora Isis, por estar aquí con nosotros. La invitaremos en otra sesión porque este asunto de la comida es un pilar de la salud, vaya. Hay mucha información confusa allá afuera. Cada quien tiene su, digamos, su estilo de alimentación
adecuado para su metabolismo. ¿Y quién nos va marcando el paso? El cuerpo. Entre otros indicadores, ¿no? Le agradezco mucho su tiempo. Gracias, gracias por la invitación y nos vemos pronto. Claro que sí, aquí le invitaremos próximamente, ¿eh? Hasta luego. Bye bye. En conclusión, María José, de 42 años, no es disciplinada, se está autocastigando y las comidas que está haciendo, mucho ayuno, quitar harinas, no la está ayudando a revertir la diabetes, se está desnutriendo literalmente. Y a pesar de esa desnutrición, ella no es capaz de decir, oh, voy mal, me detengo, mejor pido una opinión, sino que sigue adelante, voy a quitar más carbohidratos, voy a hacer más ejercicio, tomar más vinagre de manzana, cuando a veces lo que hay que hacer es detenerse, reflexionar, analizar el metabolismo y hacer el ajuste correspondiente. Si tú quieres que analicemos tu caso de manera individual, inscríbete al programa metabólico de 8 semanas, en el cual además tenemos una consulta personalizada entre tú y yo para revisar tu metabolismo y hacer ajustes a nivel individual de acuerdo a tu fase metabólica y de acuerdo a tus objetivos. En la descripción de este video te dejo el enlace de registro o puedes mandar un mensaje al número que ves en pantalla, porque de esta forma es como María José va a comenzar a reconciliarse con su cuerpo, dejar de luchar contra el azúcar, dejar de luchar contra el metabolismo y va a renunciar a ciertos deseos que en este momento son una fantasía. Quiero amanecer con 80, pero no lo vas a hacer el día de hoy. En cambio, va a comenzar a darle lo que su cuerpo necesita en este momento. Y si ella mantiene la constancia, no desbarata su plan integral, con el tiempo va a lograr sus deseos. Espero que este video te ayude bastante y recuerda que la diabetes no se revierte comiendo poquito.